Bueno, el tema que me ha tocado estos 10 años hablar es de diabetes mellitus y cardiovascular. Yo quiero enfocarlo este año fundamentalmente, yo creo que es lo que nosotros como cardiólogos debemos hablar principalmente, que es diabetes mellitus y riesgo cardiovascular. Este es básicamente los temas que voy a conversar: cómo conocer el riesgo y si realmente esa frase que en algún momento alguien dijo, si la diabetes mellitus es o no es una enfermedad cardiovascular, cómo podemos hacer para reducir el riesgo, enfocado fundamentalmente a el uso de las drogas hipoglicemiantes, no a las estrategias no hipoglicemiantes como son las estatinas o la presión arterial, sino cómo con drogas hipoglicemiantes podemos o no reducir el riesgo cardiovascular. Una pregunta en relación a la tromboastenia, que todos sabemos que puede existir esa plaqueta un poco perezosa en el paciente diabético, si es la farmacocinética lo que importa o es realmente la plaqueta la que está enferma, y hablar de una droga vieja pero cada vez más buena. En relación a cómo conocer el riesgo, este año se publicó estas guías, que son una actualización de las publicadas en el 2010, sobre que posiblemente ellos estipulan que la mejor manera de hacer despistaje, independientemente del costo de las discusiones que pueden haber de riesgo de radiación, pero que la mejor manera objetiva de hacer despistaje de enfermedad cardiovascular en el paciente diabético sigue siendo el calcio coronario. Aquellos que tengan menos de 400 simplemente se mantienen con terapia médica. Aquellos pacientes que tienen más de 400 es posiblemente obligatorio considerar hacerle una demostración de isquemia, me sé con eco con dobutamina o con otra prueba para demostrar isquemia en ese paciente. Pero yo saqué en esta tabla, que creo que es interesante, que pone un poco en perspectiva, hablando, insisto, para despistaje y pronóstico, para conocer el pronóstico que un paciente diabético puede tener de enfermedad cardiovascular. Ellos cuestionan el uso rutinario de la prueba de esfuerzo, dicen simplemente que no hay ninguna información cierta sobre que en el paciente diabético la prueba de esfuerzo rutinaria nos dé información sobre pronóstico. Eso lo hemos venido diciendo en los últimos 3 o 4 QOC y esta guía lo ratifica. No hay realmente ninguna indicación 1A, ni siquiera 2A, para hacer rutinariamente prueba de esfuerzo en un paciente diabético sin síntomas, por el alto porcentaje de altos positivos y altos negativos que tienen estos pacientes. En relación al grosor intramedia carotidia, es interesante como triaje, pero no hay información de pronóstica, aunque es un estudio relativamente económico. Ya hablamos del calcio coronario, el único bias, la mosca en la sopa, es la posibilidad de radiación. A pesar de que el calcio coronario, siendo exclusivamente calcio coronario, la radiación no es extraordinaria, pero es un asunto a considerar. La tomografía coronaria de 64 cortes, etcétera, no hay información pronóstica, tiene mucho mayor riesgo de radiación. Las imágenes de radionuclidia no nos da información pronóstica, que es lo que nos interesa. La ecocardiografía simple, no estamos hablando de estrés con dobutamina, la ecocardiografía simple no nos da ninguna información pronóstica. La resonancia magnética, con algunas técnicas especiales de mapeo en vista T1, utilizando gadolinio, puede tener información pronóstica, pero el uso de contraste y el alto costo, que en nuestro país es cada vez más importante, por supuesto la cuestionan dramáticamente. Y bueno, en pacientes con enfermedad renal crónica es importante considerar que la calcificación vascular en estos pacientes, independientemente de las otras técnicas, predice el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Y como punto a considerar, el sexo femenino tiene peor pronóstico independientemente de la técnica utilizada. Yo creo que lo más interesante de esta tabla, de esta recomendación, es que cuestiona cada vez más el uso de la prueba de esfuerzo en forma rutinaria en estos pacientes. En relación a la pregunta si la diabetes mellitus es una enfermedad cardiovascular o no, yo le añado, depende. Y este estudio interesante, también publicado en el año 2016, del grupo de la Cleveland Clinic y otra serie de centros, demuestra cómo, analizando la mortalidad cardiovascular anualizada en pacientes con diabetes mellitus y o enfermedad cardiovascular, dado por historia de infarto o revascularización,
el valor que tengan en la medición del flujo coronario de reserva es lo que va a determinar el pronóstico, independientemente de la presencia o no de enfermedad coronaria. Aquí tenemos 5 grupos muy bien determinados. Los grupos de las curvas superiores, por lo menos la curva azul, son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y que tienen diabetes mellitus. El grupo de la curva verde y la curva azul clara, también muy definidos, son aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, pero tienen diabetes mellitus, y que tienen enfermedad cardiovascular y no tienen diabetes mellitus. Y hay dos grupos intermedios, la curva rosada y la curva roja, que se parece mucho al paciente que tiene enfermedad cardiovascular y tiene diabetes, que son aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, que tienen diabetes, pero que tienen un flujo coronario de reserva o flujo de reserva coronario menor a 1.6. Entonces, en este grupo de pacientes diabéticos que no tienen enfermedad coronaria, no tienen historia de vascularización, ni tienen enfermedad cardiovascular demostrada, el hecho de tener un flujo coronario de reserva bajo está diciendo que tiene un riesgo aumentado similar a aquel paciente que ya ha tenido un evento coronario. Entonces, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, se puede considerar en forma global una enfermedad cardiovascular. El hecho de ser diabético no implica que tengas el mismo riesgo de un paciente que ha tenido un infarto. Todo va a depender de la enfermedad cardiovascular subyacente que ese paciente tenga, que creo que es el mensaje más importante. Echa por fuera ese aforismo absoluto de diabetes igual a enfermedad cardiovascular, y va a depender de la presencia de enfermedad vascular sistémica en esos pacientes, inclusive esa disminución del flujo coronario de reserva, que está diciendo que hay un daño endotelial severo de esos pacientes. Entonces, ¿cómo reducir el riesgo con drogas hipoglicemiantes? Y esto es importante porque hasta ahora, después del estudio KPDS y de estudios con drogas hipolipemiantes, siempre se ha evaluado que la mejor manera y prácticamente la única de reducir el riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes mellitus era el control estricto de la presión arterial, era el control estricto de los lípidos, y básicamente que el control de la glicemia no tenía efectos sustantivos en la reducción de eventos macrovasculares. Pues bien, desde el año 2014 en el QOC hemos venido hablando sucesivamente de esta nueva clase de drogas, que son los inhibidores selectivos de la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado distal y en el tubo colector. Básicamente son drogas que bloquean este receptor, el SGLT1, que básicamente produce una eliminación de glucosa o reabsorción de glucosa conjuntamente con sodio para su eliminación. Al bloquear estos receptores estamos evitando que esa glucosa se reabsorba, y de la misma manera estamos también evitando que se reabsorba cierta cantidad de sodio. Las conclusiones que teníamos hasta ahora eran que era una nueva clase terapéutica que inhibe la reabsorción de glucosa y por lo tanto baja los niveles de glucosa en sangre, que reducen la hemoglobina glucosilada, el peso y la presión arterial sistólica 3 a 4 milímetros, pero una reducción sustantiva y constante con todas las moléculas de esta nueva clase terapéutica. Elevan discretamente el LDL colesterol. Había una sugerencia de que probablemente reducían los eventos cardiovasculares y tenía efectos adversos como eran infecciones del tracto urinario y genitales, porque aumentaba la concentración de glucosa en la orina, y eso era algo de esperar porque la orina se convertía en una especie de cardio de cultivo. Y habíamos dicho que era necesario ensayos grandes de mortalidad para poder conocer su rol o no en la reducción de eventos cardiovasculares. Y habíamos hablado que para saber había que esperar el futuro. Pues bueno, el futuro llegó, a pesar de que fue publicado a finales del 2015, este estudio, el EMPA-REC, estuvo entre los 10 estudios más leídos en el año 2016 en New England Journal of Medicine. Es un estudio con 11.500 pacientes randomizados. Al final fueron escogidos 7.000 pacientes para demostrar si esta nueva droga, empaglifosina, que pertenece a inhibidores del SGLT1, podían no solamente reducir el control, los niveles de azúcar en sangre y producir un mejor control de la diabetes, sino que era capaz de reducir eventos cardiovasculares. Y efectivamente, los hallazgos fueron sustantivos, fueron altamente significativos, y una reducción del punto final primario, que era un compuesto de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ictus no fatal. Hubo una sustantiva y significativa reducción de muerte cardiovascular, y de manera muy importante, cosa que viene a contrastar con lo ocurrido con las drogas que pertenecen a la familia de las gliptinas, no hubo un aumento de insuficiencia cardíaca, y por el contrario, una reducción
de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, posiblemente por control de hipertensión arterial y posiblemente por reducción de sodio. En definitiva, esta es la primera clase terapéutica de drogas hipoglicemiantes que demuestra de manera enfática y consistente en un estudio clínico diseñado para ello la reducción de eventos cardiovasculares. Y eso hizo que la FDA la aprobara. Este es el nombre de la droga, el nombre comercial en Estados Unidos, su uso no solamente para el control de la diabetes, sino para reducir las muertes por causa cardiovascular en adultos con diabetes tipo 2, y logró que el Diabetes Care incluyera en su algoritmo de tratamiento de diabetes por primera vez esta clase de droga, ya desde el segundo paso, para combinar, bien sea con insulina, con metformina o con otras clases terapéuticas, con el fin, insisto, no solamente de controlar la diabetes, sino de reducir los eventos cardiovasculares. En relación a la tromboastenia, si la farmacocinética importa, este estudio muy interesante, como ven los autores, todos personas que tienen altísima experiencia y que son personas que han dictado cátedra en lo que es la antitrombosis y la coagulación. Ellos un estudio muy pequeño, pero pacientes diabéticos, en lo cual intentaban demostrar si la utilización de aspirina con cubierta entérica versus aspirina sin cubierta entérica producía alguna alteración en el control de la acción plaquetaria. Básicamente lo medían por la generación de tromboxano A2 y demostraron muy elegantemente con un ensayo clínico, con una experimentación muy sencilla, que la utilización de aspirina con cubierta entérica, esta era con dosis de 325 miligramos, en pacientes diabéticos, producía una disminución del impacto de la aspirina en la reducción de formación de tromboxano. Es decir, el uso de aspirina con cubierta entérica disminuye la biodisponibilidad de la aspirina y, por lo tanto, independientemente de que esa plaqueta sea perezosa o no, pareciera ser lo más impactante el uso de presentaciones de aspirina con cubierta entérica, y esto nos va a hacer pensar, porque nosotros muy posiblemente la mayoría de los pacientes le damos aspirina con cubierta entérica, y hay que repensar si en los pacientes diabéticos estamos haciendo lo correcto cuando damos esa presentación. Y ya, para finalizar, vieja pero cada vez más buena, la metformina. La metformina es una droga que ha demostrado ser extraordinariamente noble, es una droga barata, es una droga que tiene pocos efectos adversos, es una droga que habíamos hablado que los inhibidores de CGTL1 eran la primera clase terapéutica que habían tenido un ensayo que demostraba reducción de eventos cardiovasculares. Hay muchos metaanálisis de la metformina, porque no se ha hecho un estudio claro, que sugieren que la metformina como tal es capaz de reducir eventos cardiovasculares. Pero lo que viene a colación es que siempre habido una especie de temor por aquello de la acidosis láctica, de la precaución de utilizar la metformina en pacientes con enfermedad renal crónica. Pues bien, ya desde el año 2010 habían venido saliendo una serie de metaanálisis y estudios, pero este fue el más definitivo, que plantea que efectivamente tenemos que dejar de tener temor en utilizar metformina en pacientes con enfermedad renal leve moderada hasta estadio 4, medido por tasa de filtración glomerular estimado, y inclusive esto motivó una serie de discusiones, que fue sometido a discusión por la FDA, que actualizara las advertencias relativas al uso de metformina en pacientes con función renal deteriorada. Y habla básicamente que la metformina se puede usar de manera segura en pacientes con una deficiencia leve de la función renal y en algunos pacientes con deficiencia moderada, enfermedad crónica 2, 3 o 4. Y estipula claramente que lo que debemos tomar para que sea el turning point, que sea el punto de decisión de utilizar o no la metformina, ya olvidémonos de la creatinina exclusivamente, que utilicemos la tasa de filtración glomerular estimada para poder decidir eventualmente el uso de drogas en estos pacientes. Muchísimas gracias.